Hoy estamos en la parte número 6 y lleva por título Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Les voy a pedir en el comienzo, antes de ir al texto y demás, que de alguna manera tengan en cuenta las enseñanzas pasadas. De hecho, la última enseñanza fue titulada Aborrecí por tanto la vida, ¿recuerdan? Para poder tener un entendimiento mayor a cuando llegamos a este capítulo 3 y empezamos a hablar de que todo tiene su tiempo. Ustedes, si quieren ir yendo al capítulo 3 del libro de Eclesiastés, pero quiero hacerles algunas preguntas. No es necesario que, si alguien quiere levantar la mano, levanta. Si alguien quiere decir... Quiero que recordemos, y quiero particularmente que tengamos presente, ¿cuántos saben, entienden? ¿Cuántos saben, entienden que hay un solo Dios verdadero? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos? Amén. ¿Existe eternamente en tres personas? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. ¿Es así? Y hay un solo Dios. Esta es la doctrina de la Trinidad. Hemos hablado una y otra vez a lo largo de este tiempo y a lo largo de estos años. Ahora, ¿cuántos han depositado su fe en Jesús como su Señor y Dios como su Salvador? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Hay alguno que no haya depositado su fe en Jesús? Bueno, no me lo va a decir, no, va a decir, me escondo. A ver si todavía se da cuenta. Bueno, el anhelo es que si aquí hay algún hombre, una mujer, hay alguien que no ha depositado su fe en Jesús, en arrepentimiento, realmente corra a Él. Corra a Jesús. Entonces, tenemos un lugar repleto de hombres y mujeres de Dios. Tenemos un lugar repleto de hijos de Dios. ¿Es así o no? Bueno, muy bien. Entendiendo que Jesús es nuestro Salvador, entendiendo que Él es fiel, no nosotros, Él es fiel, entendiendo que Él es verdadero, y entendiendo que Él es Señor y Juez de todos los seres humanos, de aquellos que han depositado su confianza en Cristo y de los que no. El Señor es juez de todos los seres humanos, les guste, nos guste o no. ¿Cuántos tienen este entendimiento? Entonces, antes de ir a todo tiene su tiempo, y obviamente todo lo que les estoy diciendo está relacionado con esta enseñanza y con este capítulo 3, yo los animo a que una vez más en esta mañana no olviden las palabras de Cristo. Y que no olviden que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos dicen amén entendiendo y creyéndolo? En el último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Qué bien. En el último libro de la Biblia, en su último capítulo, que es el 20, muy bien, muy bien. Allí se lee, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Y una vez más el Señor anuncia su pronta venida. En el versículo 12 dice nuevamente del capítulo 22 de Apocalipsis, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. No lo que amagó a hacer y no hizo, sino lo que haya hecho. ¿Cuántos entienden? El versículo 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin, el primero y el último. Entonces, Cristo, Jesús, nos asegura que volverá pronto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están conscientes de esto? ¿Cuántos viven sabiendo esto de la manera en que se espera que un creyente vive sabiendo que Cristo vuelve pronto? ¿Cuántos? No, yo sé que vuelve pronto. ¿A través de cómo vivís se ve? ¿Se deja ver? Porque el Señor vendrá pronto y va a dejar todas las cosas fuera de dudas. Hay algunos que viven permanentemente con dudas y el Señor las va a despejar. Pero el Señor va a recompensar a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho, no sus dudas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, a veces cometemos el error, primero de pensar que todo aquel que está en una iglesia sentado es hijo de Dios. No lo dice la Biblia que sea así y no es así. ¿Se entiende? Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos saben esto? Entonces a veces damos por sentado que una fe muerta o desobediente va a producir que seamos salvos. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿por qué? Porque el primero y el último ha declarado que son bienaventurados solo los que hacen sus mandamientos, los que obedecen su palabra. Y ante el regreso inminente del Señor, nosotros vivimos en la esperanza de su venida. Y esto tiene que ver con tiempos, con los tiempos. Entonces, se da una bendición realmente especial a todo aquel que guarda las palabras guarda las palabras de la profecía, las que guarda la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo es: oigan, voy a llegar pronto. Afortunado el que hace caso a las palabras de la profecía que está en este libro. Benditos son los que obedecen las palabras de las profecías que están escritas en este libro. ¿Cuántos dicen amén? No olviden que quien lo está diciendo es el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor una vez más se está identificando como alfa, omega, el mismo que creó todas las cosas. El mismo que creó todas las cosas va a ser el que va a cerrar las cortinas del escenario del tiempo. Del tiempo. En los últimos 2 versículos del libro de Apocalipsis, es decir, en los dos últimos versículos de la Biblia, ¿sí? Si Apocalipsis es el último libro, si el capítulo 22 es el último capítulo, y si estos son los últimos 2 versículos, estamos hablando que al final, allí, en esos versículos finales, se nos dan una bendición a un libro que es, no sé, hermoso, nos queda corto, deslumbrante, nos queda corto. Cualquier adjetivo que querramos decir con respecto a Apocalipsis o las palabras de Dios nos queda corto.
porque es la palabra del Dios viviente. Pero sobre todo un libro como Apocalipsis, que aunque muchos sin entendimiento creen que es un libro terrible, dicen. Es un libro más que esperanzador para nosotros. Fíjense la diferencia de cuando lee Apocalipsis alguien que no conoce a Dios y cuando lee Apocalipsis alguien que conoce a Dios. Cuando lee Apocalipsis alguien que conoce a Dios, es un libro que nos trae esperanza, que nos trae certezas. Porque nos da una certeza que no importa lo que pasa en la tierra, no importa lo que tus ojos vean que está ocurriendo en la tierra, el que está en control, el que está al mando, es tu Dios, el único Dios verdadero. Entonces vos podés ver situaciones y decís, ¿cómo están las cosas? Y tengo miedo. Y el Señor te da una certeza. Mira, independientemente de lo que vos podés mirar, yo sigo en control. Yo sigo siendo el soberano Dios, que no solo nos promete que el mal no va a permanecer para siempre. ¿Cuántos saben que el Señor prometió que el mal no va a permanecer para siempre? Sino que se describe la recompensa maravillosa que nos aguarda a todos los que hemos esperado, a todos los que creemos en Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Y así como en Génesis, ¿saben que el libro de Génesis dónde se encuentra? En la Biblia, ¿no? Y es el primer libro de la Biblia, ¿es así? Allí en el libro de Génesis encontramos como el inicio, ¿no? En el paraíso, como el inicio de la historia humana. Apocalipsis pone fin. Así como en Génesis encontramos comienzos, en Apocalipsis encontramos consumación. Y Apocalipsis cierra con una promesa y una bendición. Y aquellos que somos hijos de Dios la atesoramos en lo profundo de nuestro corazón. Y hacemos bien si nos la repetimos todos los días. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Jesús, el que le dice estas palabras, el que le dice que estas palabras son ciertas, dice, sí, vengo pronto. Y el apóstol inspirado, el apóstol al que se le es dado para el Apocalipsis, el apóstol Juan, nos desea y finaliza diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una promesa y una bendición. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así es como lo podemos interpretar de manera correcta. Entonces, teniendo este entendimiento de que el que comenzó es el que termina, que Dios no está sujeto a tiempo alguno. Nosotros sí. Es que yo los invito a que me acompañen al capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Alguno dirá, yo quiero saber qué significa tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Yo lo que te voy a pedir es que me des tiempo porque hay muchas cosas que me gustaría compartirles para que podamos comprender mejor de qué se trata. ¿Sí? Leemos y tenemos allí una referencia, todo tiene su tiempo, que en realidad en Eclesiastés 3:1, si ustedes ven, comienza diciendo la palabra, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Podemos empezar a ver ciclos, el ciclo de la vida, incluso la muerte y la vanidad de esto.
Versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Eclesiastés 3:6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto, dice el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a llegar hasta aquí, hoy leyendo. Vamos a comenzar allí diciendo que Salomón llega a una conclusión de que Dios todo lo hizo, el último de los versículos que leímos, que Dios lo hizo todo lo que hizo Dios fue hermoso en su tiempo. Teniendo en cuenta el contexto también podemos decir que hay un tiempo apropiado para cada actividad. Si bien nos resuena cuando leemos todo lo ha hecho Dios, ¿no? Allí esas palabras en donde se nos dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, ¿no? Se nos viene allí el primero de los libros, allí se nos viene Génesis, en el capítulo primero, en el versículo 31, donde dice la palabra que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero lo cierto es que si bien aquí nos podemos quedar en la belleza de la creación de Dios, que es indiscutible, debemos también pensar en que cada acción tiene su propio tiempo designado. Como que la belleza y la acción, cuando se llevan adelante en el tiempo correcto, cuando la acción se lleva adelante en el tiempo correcto, esa belleza también está en su esplendor. ¿Cuántos pueden comprender? Entonces hay un tiempo designado, hay un momento adecuado. Ahora, ¿será sabio intentar descifrar y entender todo lo que pasa en el mundo? Hay algunos que quieren entender todo lo que ocurre en el mundo. Todo. Bueno, leyendo la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Cuántos de ustedes entienden que hay un pasado, un presente y un futuro? Esa es una capacidad dada por Dios. Si Dios no nos dio esa capacidad, lo entenderíamos. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Entonces, esto es así, esta es una realidad. Aunque Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo por la eternidad y por la belleza, nuestras vidas tienen muchas cuestiones que nos resultan misteriosas, que no podemos entender. Dios puso eternidad en la mente del hombre, Dios hizo a los hombres para su propósito eterno. Y nada en el tiempo posterior a la caída puede darles, nada puede traer a ese hombre la satisfacción plena. No se puede, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y aunque vivimos en un mundo, ¿cuántos viven en un mundo regido por el tiempo? A ver, ¿cuántos? Todos vivimos en un mundo que se rige por el tiempo. De hecho, tenemos como insinuaciones de eternidad. Fíjense cuando, por ejemplo, aún entre los que no creen,
y allí hay una pareja y allí hay vamos a creer que es una esposa y un esposo, y le dice, te voy a amar por siempre. Para aquellos que no creen, para aquellos que creen que todo se termina allí con la muerte, no sé qué significará que te voy a amar para siempre o te voy a amar por siempre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Parece como una contradicción, ¿no? Mejor dicho, te puedo decir, te voy a amar mientras respire. Pero de alguna u otra manera ese para siempre, y aunque no podamos entender profundamente el concepto, uno se da cuenta que tras esta vida y tras estos tiempos hay un tiempo sin límite. Ya no estaremos regidos por como lo estamos siendo ahora, pero las obras, pero el camino de Dios al hombre, a nosotros, nos resulta inescrutable. No hay modo en que podamos resolver los misterios de la creación. El Señor nos habla de la creación, pero entenderlo en el punto final de lo que implica la creación, la providencia, la consumación del universo, no lo podemos encontrar a no ser por la revelación que Dios pueda darnos en esos destellos que el Señor nos da y de lo que podemos comprender a través de la lectura de su palabra. Sentimos de alguna manera belleza por el mundo que Dios ha creado. ¿Cuántos creen que este mundo es bello? Tantas veces nos quedamos allí viendo imágenes de un lugar y de otro, y de la naturaleza y de tantas cosas, y uno dice, mira, este lugar parece soñado, ¿no? ¿No han dicho alguna vez así? Ahora, déjenme decir que no será soñado por mí, porque yo en los sueños no sueño así como cosas. No sé, cuando uno quiere decir es soñado. Generalmente todos los que me vienen a contar un sueño me cuentan sueños que mejor que no sea soñado, ¿no? Pero además que la realidad es que el Señor ha hecho las cosas, el que hizo todo, el arquitecto, el que diseñó todo, lo ha hecho sencillamente de una manera inigualable porque es Dios. Entonces cuando uno ve esos paisajes, cuando ve dice esto, bueno, es Dios. Entonces, lo cierto es que a medida que vemos la grandeza de Dios, nosotros nos vamos dando cuenta que nosotros, particularmente nosotros, no podemos dominar ni nuestra vida. No es que no podemos dominar nuestra vida. Somos capaces de, ante algunas situaciones, de con la ayuda de Dios, seguir el día a día realizando lo que entendemos que el Señor nos encomendó. Pero la verdad es que nuestra vida está llena ¿A cuánto le gustan los rompecabezas? Vieron que a muy pocos les gustan los rompecabezas. A mí me gusta ver los rompecabezas armados, ¿no? Ahora, vieron que cuando uno es chico le dan 4 piezas, cuando es más grande 6, 8, pero hay de 10.000 piezas. Y vos decís, ¿quién puede terminar este rompecabezas? Bueno, la realidad es que nuestra vida está llena de situaciones en que aunque nosotros pensamos que están todas las piezas, no las sabemos encajar, no sabemos cómo van, y pasamos horas y pasamos horas. Y eso que nos dieron 4, ¿no? Nuestra vida está llena de sufrimientos que no podemos evitar. ¿Cuántas veces vos comenzaste un día diciendo voy a hacer esto y esto? No te voy a poner nada raro, no te voy a poner que te llamaron para decirte que te iban a alistar en aquellos que tienen años en servicios como es la conscripción, no te voy a decir eso. Alguno dirá, ¿cuántos años pasaron? Ni me acordaba. Yo me acuerdo que un amigo me había dicho, yo me desperté como cualquier otro día y me dijeron, tenés que ir a hacer la conscripción. Y encima ya se había rapado pensando que no había entrado, ¿no?
Pero no te voy a decir esas llamadas tan extrañas que podían ocurrir en un momento determinado de la vida, porque teóricamente era cuando se iba terminando el secundario. Lo que te voy a decir es que vos te levantaste hoy se levantaron y dijeron allí, el matrimonio se miró, ¿y vos qué tenés que hacer? ¿Y vos qué tenés que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y vamos, y dale. Y estaban tomando su rico té, su rico café, y de repente atrás una canilla que ¡bum! Y empieza a salir agua. ¿Les pasó alguna vez? Y empieza a salir agua en serio. Se miran, ¿qué ibas a hacer vos? ¿Y vos qué ibas a hacer? Bueno, ahora traigamos baldes. Después vemos. Sencillamente se rompió un caño. No pasó nada más que eso. ¿Algo terrible? No. Pero quiero ver las reacciones cuando te pasan, ¿no? No es terrible hasta que le pase. No es terrible siempre que le pase a otro. Cuando te pasa a vos. Bueno, lo cierto es que ni siquiera estamos hablando de esos misterios que no podemos esclarecer. No estamos hablando de los sufrimientos, o no les estoy hablando de esos sufrimientos que no podemos evitar, que llegan a nuestra vida. Estoy hablando que hay personas que un día les duele el dedo del pie y no piensan en otra cosa que en el dedo del pie. Y toda su vida pasa por el dedo del pie. Yo no estudié, no soy podólogo, pero a lo mejor cortando la uña podía. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de que hay tantísimas situaciones en nuestra vida que no podemos explicar. Y que está bien que así ocurra. Porque no somos Dios. Y en la eternidad, alguno dirá, en la eternidad voy a saber todo. No, en la eternidad el que sigue sabiendo todo es Dios. Vos, yo, no vamos a saber todo nunca. ¿Sabes qué? ¿Cuándo es? Nunca. Porque nunca vamos a ser Dios. Por más que por allí estén prometiendo, sos Dios, te digan, sos Dios, es ridículo, ¿no? Pero busca el Dios que tenés dentro. Entonces, hay muchas de las preguntas más complicadas, más profundas de la vida, que van más allá de nuestra comprensión. Y las que podemos entender de esas profundas es por revelación de la palabra, es porque Dios nos los mostró en la palabra de Dios, es porque Dios nos dijo cómo era en la palabra de Dios. Pero la realidad es que mientras seguimos hablando y seguimos pensando en un montón de cuestiones, ninguno de nosotros puede expresar lo que Dios está haciendo de principio a fin. Nadie puede seguir la obra de Dios de principio a fin. Aunque sabemos que en el Génesis se habla de comienzos, aunque sabemos que en Apocalipsis se habla de consumación, aunque sabemos que todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, no siempre podemos entender, incluso en nuestra vida, como ciertos eventos de nuestra vida le traen gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos que a lo mejor, o en cuántos momentos de nuestra vida que no hemos tenido un entendimiento de la palabra, vos, no sé, tenías, y te voy a poner algo, te resfriabas frecuentemente. Entonces ibas al trabajo resfriado, ibas al trabajo resfriado, ibas al trabajo resfriado, ibas al trabajo resfriado. Entonces un día le dijiste, Señor, pero ¿qué testimonio es esto? Un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre resfriado, siempre con carilinas, le dijiste, siempre con papel. ¿Qué pasó? Porque pensabas que si estabas sano era mostrar de que realmente estabas con Dios. Y los que, ¿no? Dicho el orgullo del corazón del hombre, y los que no estaban sanos, era porque no estaban con Dios. Sin embargo, un día allí entraste en lo secreto y el Señor te dijo, yo obtengo gloria en que vos puedas estar con alguna dolencia adorándome, sin quejarte, hablando de mí, aún en momentos adversos. ¿No te lo pusiste a pensar? ¿No te pusiste a pensar que en el momento de sufrimiento, cuando testificás de Cristo,
realmente las otras personas quedan impactadas. ¿Te habrá pasado? En medio de una dificultad, en medio de un sufrimiento profundo, cuando el Señor llena tu boca y vos hablás palabras que realmente decís, bueno, gracias Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias Señor por haberme puesto y llenado de ese amor para compartir en un momento de tanta tristeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, aquí lo que dice en el versículo 11 de Eclesiastés dice, todo sucede a su debido tiempo, sin embargo Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. ¿Cuántos entienden que el tiempo pasa? El tiempo pasa. El tiempo vuela, como dicen algunos, ¿no? El tiempo vuela. Y parece la realidad. Aquí hay jovencitos. Algunos, ¿no? Bueno, algunos jovencitos. Entonces uno va y le dice, mirá, cuando yo tenía tu edad, ya te miran con una cara como diciendo, ¿de qué me va a decir cuando yo tenía tu edad? Lo cierto es que no se dan cuenta que un día se van a encontrar en la situación, si Dios lo permite, de la edad del que le estaba diciendo, aprovecha esto, fíjate esto, pero no lo ven los jóvenes. Como no lo vimos nosotros. Yo me acuerdo, papá, que me decía, vos vas a darte cuenta cuando tengas un hijo. Y yo era chico y decía, ¿qué hijo? ¿Qué me está hablando? Mirá que el tiempo pasa, me decía, mirá que el tiempo pasa. Hoy me pongo a pensar, lo hablo con mi papá, que gracias a Dios tengo la posibilidad de hablarlo, y el tiempo pasa. Y pasó. Y pasó. Y mientras yo en un momento era de los más pequeños en la familia, ahora empiezo a ser de los que están más arriba. ¿Les pasa? ¿Les pasó? Alguno dice, yo parece que fue ayer que terminé la secundaria, la universidad. Y parece. Cuando veíamos en la semana pasada que pasaron estos 12 años como obra, y uno dice, 12 años. Y ve las fotos y ve a algunos tan... El tiempo pasa. Aprovechémoslo. Los sabios lo aprovechan, los necios no. Los sabios aprovechan las oportunidades que le da Dios para servirle. Los necios no. Entonces, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio al fin. ¿Por qué? ¿Cuántas veces citamos Deuteronomio 29, 29? Porque va más allá de nuestras habilidades. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Job, en el capítulo 11, el versículo 7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Job 11, capítulo 11, versículos 7 y 8. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Será sabio intentar descifrar y entender todo lo que pasa en este mundo? Amados, hay solo algunas situaciones, lo repito, que vamos a poder comprender. Y después se trata de confiar en quién hizo el mundo, en quién creó el mundo, en quién te dio vida, en quién te sostiene, en quién te salvó, en ese que dijiste al comienzo cuando te pregunté cuántos creen en el único Dios verdadero, y dijeron sí. ¿Cuántos han depositado su confianza en Cristo? Y dijeron sí. La vida de un creyente es una vida de fe, de creer en cualquier cosa, no de creerle a Él, de creer en su palabra.
¿Por qué? Porque hay infinidad de cosas que nos superan. Hay algunos que creen que no superados vienen, a veces hay algunos que vienen con preguntas, ¿no? Que está bien, que bueno es que tengamos, pero hacen preguntas que creen que están resolviendo las grandes situaciones y no se dan cuenta que lo único que dejan ver es que están en algunas cuestiones que son absolutamente simples en vez de estar trabajando activamente en el reino de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Adelantándonos un poco en Eclesiastés. ¿Ustedes están allí en Eclesiastés? Miren, leamos en el capítulo 7, el versículo 14. ¿Lo tienen? En el día del bien, goza de él, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando los días son buenos, disfrútenlos. Disfruten de todas las bendiciones que Dios da, disfruten con sus esposas, con su familia, con sus amigos, de todo lo que Dios les ha dado. Recíbanlo como lo que es, regalos de Dios, y vean la bondad de Dios en esos regalos, y vean la bondad de Dios en que nos da lo que no nos merecemos. Ahora, claro, viene otra cuestión, porque dice, disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos, y nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Entonces, para poder atravesar esos momentos dificultosos, la clave es tener gozo, y para tener gozo, la clave es la humildad. Entender que el Dios Todopoderoso sigue en control, que el Dios Todopoderoso sigue al mando, que el Dios Todopoderoso que te bendijo y ayer estabas con una sonrisa, también permite en su soberanía momentos de tristeza. Yo sé que hay algunos que no les gusta hablar de estas cosas. Incluso sé que desde púlpito no les gustan hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera creen que las personas al saber la verdad se van a desanimar. No, la verdad es la que te hace libre. Muchas personas se desaniman cuando se dan cuenta que lo que le han dicho es mentira. A mí me dijeron que nunca me iba a enfermar y me enfermé. Y me dijeron que me enfermé porque no tenía fe. No es así. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, Dios nos llama a tener contentamiento cuando estamos pasando tiempos difíciles, y el orgullo nos lleva a querer ser dioses, obviamente con minúscula. En cambio, la humildad acepta la verdad de que no podemos dominar el tiempo, que no podemos dominar las circunstancias, que somos criaturas, creaciones de Dios, de carne y sangre, somos hechas del polvo, somos hechos del polvo. ¿Cuántas veces tendremos que recordar para tener en cuenta realmente qué bendición tenemos de poder aceptar todos los días nuestro trabajo que viene de parte de Dios? Cuán bendito el Señor, cuánto amor, generoso amor nos ha dado el Señor, que hemos entendido algunos misterios que nos han sido revelados en su santa palabra para poder vivir, trabajar y descansar en Dios. Porque nosotros podemos descansar en Dios de una manera que en el mundo no pueden. Porque Dios nos ha revelado su amor, su compasión, que Él tiene dominio, nos ha revelado el porqué de las pruebas, nos ha revelado tantas cosas que nosotros podemos estar confiados. Y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por los trabajos que tenemos.
Pero lo cierto es que nosotros no dominamos la vida y no sabemos qué traerán los días que vienen. No lo sabemos, pero depositamos nuestra confianza en Dios. Así como se dejaba leer allí en ese proverbio, allí donde habla de la mujer virtuosa que se ríe de lo porvenir. No es que se ría por otra cuestión, de que se ríe porque está confiada en que Dios va a hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y empezamos en vez de... Yo desde que hace muchos años empecé a escuchar prédicas, siempre me hablaron de grandes cosas, de grandes proyectos, de grandes circunstancias, de grandes ministerios, de grandes. Y a lo mejor no me di cuenta que el Señor me llamaba a disfrutar de los momentos simples, de poder caminar, de poder ir a la iglesia con regularidad, de poder reunirme, de poder tener amigos en Cristo, de poder ver un atardecer, de poder ver un amanecer, de poder compartir un desayuno, un almuerzo, una cena, que todos son regalos de Dios. Entonces encontramos cada vez más cristianos quejosos porque aunque no lo digan, sienten que Dios no le ha dado lo que ellos merecen tener. Y como no lo pueden decir abiertamente, decir Dios no me dio lo que yo me merezco, empiezan a encontrar, por ejemplo, situaciones en su esposa, en su esposo, en las congregaciones. Yo no estoy en una congregación que me dé lo que necesito. Bueno, está bien. Trata de saber y trata de escuchar la voz de Dios. Aunque es difícil que entiendas lo que Dios te habla en medio de la soberbia. El humilde la comprende. Bueno, vamos al versículo 1. Hoy me van a dar unos minutos, ¿no? ¿Más? ¿O no? Unos minutos. Hablamos tanto de tiempo que unos minutos. Bueno. El capítulo 3 comienza diciéndonos, todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Allí tiempo es la palabra hebrea semán, ocasión designada, ocasión, tiempo. Entonces, les quiero aclarar que nos vamos a enfrentar, y aquí nos estamos enfrentando con un nuevo desafío dentro del libro de Eclesiastés. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Aferrados al Señor, pidiéndole ayuda al Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo nos guíe, pidiéndole entendimiento. ¿Y cuántos saben que el Señor ayuda a su pueblo? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Déjenme decirle algunas cuestiones sobre Eclesiastés que nos vienen bien algunas recordar. Gracias. En Eclesiastés se utiliza como una división en varias partes de la realidad, como dos esferas, ¿no? La celestial y la terrenal. Fíjense que allí se refiere a debajo del cielo, ese debajo del cielo que alterna en la versión Reina Valera con el equivalente que es debajo del sol. ¿Sí? Como ya hemos hablado a lo largo de la serie, esta situación es muy característica en este libro y aparece repetidas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué se repite tantas veces? Porque el hecho de la repetición indica la perspectiva general del autor, debajo del sol, debajo del cielo. Es más que importante para entender Eclesiastés, ¿no? Habíamos hablado que los griegos decían en este mundo, sobre la tierra, durante la vida, depende de las versiones. Ahora, dentro de estas dos esferas, bajo el sol o debajo de la tierra, y está lo que es sobre la tierra. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, simplemente lo vamos a leer.
la insensatez de hacer votos a la ligera. Upa. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿están leyendo? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en él y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, una diferencia allí, por ejemplo, encontramos en debajo del sol y allí que dice, porque Dios está en el cielo. Pero podemos encontrar también en Eclesiastés, en donde en ocasiones claramente distingue entre una observación y lo que produce su fe. Fíjense, en el versículo 14 del capítulo 1, el predicador dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Él observó, miró lo que se hacía aquí debajo del sol, y concluí, dice, que nada tiene sentido, es como querer atrapar el viento. Esto ya lo hemos visto. Entonces, cuando se usa el verbo observar, mirar, señala los trabajos de la vida, señala al afán, a las cosas en las que se afana debajo del sol. Pero cuando después llama al gozo, no es en conexión con lo que observó. Fíjense el versículo 24 del capítulo 2. En el capítulo 2, 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y si bien nos lleva a enfrentar lo feo de la vida, porque fíjense que allí veíamos en el versículo 14 como dice que observó y que todo no tenía sentido. Sin embargo, también nos insta constantemente a la fe y el gozo. ¿Qué quiero decir? Que por un lado el predicador observa y después de alguna manera nos dice cuestiones de lo que de alguna manera él cree que se acerca al acercarse a Dios. ¿Qué quiero decir? Aunque lo que yo veo no es motivo de gozo, cuando empiezo a creer en Dios, me doy cuenta que Él es el dador de ese gozo y que por tanto, por ejemplo, el versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por un lado ve cosas y por otro lado dice, sí, pero esto viéndolo y creyendo que Dios, pero Dios me da para disfrutar, Dios me da para... ¿Cuántos entienden? Hay algunos que solo se quedan en lo que ven, olvidándose de Dios, olvidándose de su fe. ¿Por qué? Porque si bien alguno dice, bueno, pero aquí es realista, Eclesiastés es realista. Sí, nos enseña que la vida debajo del sol suele ser vacía, inútil, ya lo vimos, absurda, pero aún así no nos lleva a la desesperación, porque no es el propósito, sino que se nos advierte que la fe siempre debe estar en contraste con la vista. Entonces aquí tenemos un pesimismo, un fatalismo del hombre contra un hombre de fe. Yo no sé de qué manera vos querés y de qué manera vos vivís. Anhelaría que vivas como lo que has dicho que sos. Son hombres y mujeres de fe, que si bien pueden ver cosas y las cosas que ven no nos traen gozo, saben que hay alguien que nos puede dar el gozo independientemente de las circunstancias que pasan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se aferran a ese Dios maravilloso? Gracias, Señor. Entonces, allí empecemos a mirar las cosas y decirle, Señor, yo quiero caminar por fe, quiero caminar y mirar las cosas, pero siempre teniéndote a vos primero.
siempre a vos primero. En medio de todo tiempo. Cuando disfruto, disfruto mejor con vos. Y cuando sufro, encuentro el consuelo en vos, el gozo en vos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al comenzar nada más, fíjense, el versículo 1, lo primero que leemos es, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento oportuno. Esta consideración es famosa, de hecho, acerca del tiempo la encontramos en boca de cristianos y no cristianos. Alguno que otro habrá escuchado que alguien que no es cristiano le dice, no, todo tiene su tiempo. ¿Sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, nosotros buscaremos e intentamos, como creyentes que somos, que estas palabras que decimos sean dichas con el entendimiento de lo que implica que todo tiene su tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Por un lado, la palabra de Dios señala claramente que hay un tiempo para todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Nuestra sociedad, el mundo, grita, a viva voz, grita lo contrario. Todas las cosas pueden hacerse todo el tiempo. Y es un problema, ¿eh? Y es un gran problema. ¿Cómo lo pregona? Bueno, en parte a través de la tecnología. En parte. ¿Cuál es la mentira? Bueno, la mentira es, primero, los seres humanos, ¿cuántos saben que no somos omnipotentes? ¿Cuántos saben que los seres humanos no somos omnipotentes? ¿Cuántos saben que muchos seres humanos quieren ser omnipotentes? ¿Cuántos saben que los seres humanos no somos omnipotentes, pero que muchos se creen la excepción? Ah, vos no podés, yo puedo. Vos no podés, yo puedo. Vos no podés, yo puedo. Y vos decís, opa, parece que salió de una de Marvel. Los más chiquitos entenderán. Y los no tan chiquitos, bueno. No se puede hacer nada contra eso. Entonces, ¿cuál es la mentira de la tecnología? Y te da esa sensación de omnipotencia, de que podemos dejar de lado nuestras propias limitaciones. Nuestras propias limitaciones, por ejemplo, con respecto al tiempo, con respecto al tener acceso a todo siempre, sin esperar, sin detenernos, sin siquiera necesidad de descansar. ¿Cuántos se están durmiendo, están así, pero dicen, voy a ver el último y voy a ver este último? Obviamente serán prédicas, ¿no? Pero digamos, y voy a... De por sí, imagínense en los tiempos del predicador, de Salomón, había cosas que eran claras. El sol de día, no estaba el sol de noche. La luz, complejo. Había un ritmo que de alguna manera lo paraba, esa vorágine. Con la luz eléctrica ya se hace difícil entender de por sí los límites entre el día y la noche. Cuando uno dice, bueno, despierto de día, de noche dormimos. Entonces ya tenemos como que todo tiene su tiempo, pero no tanto para el mundo, pero no tanto para la sociedad. Dicen que en varios casinos, Las Vegas, por ejemplo, es una ciudad de casinos, vos entrás, no hay ventanas, está todo a una luz, a una misma luz, y tampoco hay relojes. Y hay gente que se pasa días sin ver los cambios de luz, y sin el reloj se pasa días que apostando
jugando, arruinando su vida, en definitiva. ¿Se entiende, no? Esa sensación de que los hombres pueden, y hablo hombre, mujer, ¿no? Pueden cruzar todo límite. Son omnipotentes. Pueden estar horas sin comer, pueden estar horas sin dormir, pueden estar horas sin... haciendo lo que quieren. Pero por otro lado está la famosa, tristemente famosa, vida online, que es una especie, para muchos, de vida paralela, que para muchos se ha transformado en su Dios. Muchos sin conocimiento de Dios están descubriendo que la atención constante de los medios digitales está destruyendo sus vidas. Ya hay mucho que pueden encontrar, muchos consejos de quienes no conocen a Dios, de que el estar frente allí, siempre estar allí en las redes y los peligros y las estafas y demás. Pero lo cierto es que la persona que siempre está allí atenta a su vida paralela online, empieza a tener relaciones rotas. Vos imaginate, estás en tu casa y tu esposa está siempre con un aparatito. O estás la esposa está y lo mira al hombre y el hombre siempre con el aparatito. O ambos están y los hijos lo ven y los padres no hablan. Porque ni siquiera es un juego de ping-pong en donde participan los dos, digamos. Cada uno está en su propio mundo, en su propia vida paralela. Son tiempos que se disponen de pantallas de todos los tamaños, ¿se dieron cuenta? Todos los tamaños. Hay pantallas gigantes. Y uno dice, ¿en los cines? No, se venden. El otro día le decía, haciendo un chiste con respecto a eso, porque tenemos que comprar una pantalla para abajo, para un sector, le decía al pastor Pablo, le digo, vi una pantalla que viene bárbara, porque si la compro no tengo que, le digo, no hay que pintar la pared. Claro, era cara, pero ¿qué quiero decir con esto? Era una pared. Era una pared. Los que vivimos en departamento podemos decir, entra esto y salimos nosotros. Y hay de todos los tamaños. Y ya no hay una pantalla en las casas, hay una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Hasta llegar ahí a los portátiles, ¿no? Para todas las exigencias. Y nos hace pensar que podemos hacer lo que queremos, cuando queremos y en muchos casos donde queremos. Hay gente que lleva su celular cuando se va a bañar. ¿Qué le puedo decir de los delivery? Más allá de que las motos van por cualquier lado, o las bicicletas. Son personas que se exigen, no sé, deben cumplir un horario, pero realmente arriesgan su vida. Ya no es el delivery, te lo llevo, ya hay delivery las 24 horas. ¿Y los comercios? Comercios las 24 horas. Entonces uno dice, farmacias son las menos. Pero hay supermercados, hay estaciones de servicio, oficinas, gimnasios, las 24 horas. Sacaba una nota que decía, ya en el área metropolitana, donde quienes salen tarde del trabajo pueden hacer su rutina de ejercicio de madrugada. Si ustedes vieran los trabajos que hacían, y salían y se iban al gimnasio. No hay un tiempo particular para nada. No hay un tiempo para estar reunidos en familia, no hay un tiempo para compartir en familia, no hay un tiempo para la palabra de Dios en familia, no hay un tiempo para nada. Y déjenme decir que en gran parte se lo debemos a la falta de entendimiento de muchos con respecto al uso tecnológico, al mal uso de la tecnología.
Y cuidado, y lo quiero aclarar, porque justamente a través de la providencia bondadosa de Dios que los seres humanos han hecho grandes logros intelectuales. Los logros intelectuales sin Dios atrás, sin la providencia de Dios, no sería posible en distintas ramas de la ciencia. Hay química, física, medicina, matemática, geología, los avances tecnológicos son notables. Sin embargo, aquellos que lo llevan adelante, la gran mayoría, tiene un conocimiento de Dios nulo. Y su desobediencia es permanente. Entonces, lo concreto, lo que ocurre es que las personas desean hacer lo que quieren, cuando quieren, no importa si es el momento correcto o no. Y contra eso luchamos dentro de las congregaciones. Sin respetar siquiera algo tan ajeno a su control como el tiempo. ¿Quién de los que está aquí puede controlar mínimamente el tiempo? Hay algunos que están aquí que no pueden controlar sus ojos, se les caen. Imagínense si van a por controlar el tiempo. No obstante, el camino de la insensatez busca controlar el tiempo, las temporadas, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. En cambio, las personas sabias respetan los ritmos del tiempo. La persona sabia ha entendido que hay un amanecer, que hay una mañana, que hay una tarde, que hay un anochecer, que hay una noche, que Dios hizo 6 días para trabajar, 1 para descansar, que así la ha hecho, así el Señor ha permitido que haya una estructura de semanas que se repite a través de los meses, de los años, las estaciones. Pero el hombre, que está sujeto a ciertas leyes y principios, no entiende que no puede modificar un ápice del reloj ni del calendario. Por eso están llenas de películas en las que te hablan de el viaje en el tiempo. El hombre quisiera poder, ¿no?, ir para acá, ir para allá, películas de ciencia ficción que hablan del 2025, del 2075, del 2000, del 3000, que hablan, es lo único que pueden hacer en Hollywood. Es lo único. Y después alguno dice, pero vos viste cómo se predijo en la película de 1980 de que iba a haber un teléfono que se podían ver las cosas. Bueno, está bien, ¿qué querés? La verdad que si te interesa, permanentemente, ¿no? Se predijo en Los Simpsons. Y uno dice, ¿qué? Qué mal estamos, ¿no? Tiran cosas y cosas y cosas, y a alguna le pegan. La única palabra cierta, la única que nos da certeza sobre lo que va a ocurrir y lo que ocurrió es la palabra de Dios. Y voy terminando con 2 cosas, si me permiten. Más o menos a fines de los años 70, hubo una canción que se hizo muy popular acá en Argentina, entiendo que en gran parte del mundo. Lo cantaba un tal, digo un tal porque supongo que todos lo deben conocer, porque algunos dicen, no, yo soy cristiano, no lo conozco. Buah. La cantaba un tal Julio Iglesias. ¿Le suena? ¿Alguno le suena? Bueno, en mi casa se escuchaba. Y como yo en esa edad, no sé, tenía 5 o 6 años, todo oído. A mí me gusta la música, era todo oído. La verdad, tengo el recuerdo de no entender mucho de qué se trataba. No me pasaba con esa canción, sino me pasaba con un montón de canciones que ponían ahí. Además de repetir el estribillo que justamente coincidía con el nombre de la canción, yo no pensaba acerca de qué era, porque imagínense, 5 o 6 años, ¿no? El estribillo decía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Alguno debe saber la canción. No pretenderán que le ponga ritmo, ¿no? No.
o melodía más que... Bueno. Y yo realmente, siendo chico, no entendía cómo alguien se podía olvidar de vivir. Realmente, ¿me entienden, no? Y pensaba, yo me acuerdo, era chico, pensaba, ¿qué me olvidaré de quién es mi mamá? De cómo se come, ¿qué será? ¿No? Bueno. Pero también la letra decía, o dice, de tanto correr por la vida sin freno. De tanto correr por la vida sin freno. Y decía, me olvidé que la vida se vive un momento. Y después habla de que quería ser en todo el primero y que se olvidó de vivir los detalles pequeños. Y en otro de los decía, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. Claro, cuando fui más grande entendí que esa era la triste realidad que vivían tantos. Querer ser los mejores, fracasos, y de cuántas veces le quisiste, por querer hacer cosas, planes que estaban solamente en tu cabeza, le quitaste las horas de sueño a tu cuerpo. ¿Se entiende, no? ¿Cuántas veces? Bueno, por lo menos el título era Me olvidé de vivir. Salomón, en su papel de investigador de la vida y de la conducta humana, observó que hay un tiempo predeterminado para cada cosa y una hora designada para cada acontecimiento. Ahora, escuchen bien, ¿quién es aquel que determina los tiempos? ¿Quién es aquel que comanda las estaciones de nuestras vidas? ¿Quién es aquel que puede y tiene todos los tiempos del mundo en sus manos, todos aquellos que puedan afectarnos y los que no nos pueden afectar? ¿Quién? Dios. Dios. Dios es el único ser verdaderamente autoexistente. Él es autosustentador, Él es independiente, es libre, es autosuficiente, cosa que ninguno de los que estamos aquí somos. Todos los demás seres creados derivan su vida y bienestar de Dios. Todos. Y con esto voy finalizando. Con Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, más que conocidos para nosotros. El Evangelio de Juan, en especial este capítulo. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Cuando aquí habla de las palabras en el principio, es idéntico en el griego a las primeras palabras del Antiguo Testamento griego. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que hubiera tiempo, antes que hubiera materia, existía la palabra Jesús, el Hijo de Dios. Antes de que hubiera un universo, antes de que el tiempo para lo que nosotros conocemos el tic-tac, 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 Dios existía. Cristo existía, simplemente existe. Desde la eternidad y hasta la eternidad ha sido lo que es. Ese es el significado de Dios. Entonces el universo no solo fue creado por Dios, sino que también depende del poder continuo de Dios para sostenerlo y preservarlo. Si Él se retirara por un segundo, destrucción.
destrucción. Entonces, imagínense si es importante tener en cuenta lo primero. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos realmente creen en Dios? ¿Cuántos están esperando la venida? ¿Cuántos esperan? ¿Cuántos creen en su promesa? Hay muchos que están esperando más que los pongan en un ataúd que esperar a Cristo. ¿Se entiende? Vivan una vida esperando a Cristo. Y si en ese esperar a Cristo el Señor decide que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, somos bienaventurados porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos por delante, todo tiene su tiempo. ¿Amén? Los invito a orar.